Bueno, prosiguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que son las suturas. Bueno, tenemos, en cuanto a lo que es la sutura quirúrgica, vamos a tener que no es más que un material que va a estar destinado a favorecer la cicatrización de una herida mediante el cosido quirúrgico de los bordes de la misma. Y esto no es más que con el objetivo de mantenerlos unidos. Tenemos que las suturas pueden ser de hilo, grapas, banda de cierre de piel o adhesivos tópicos. Ok, en cuanto a lo que son los objetivos, tenemos que vamos a tener cuatro principalmente. Vamos a tener que va a contener una hemorragia, ¿ok? Acorta el tiempo de curación, disminuye el tiempo de infección secundaria y obtención de cicatrices más estéticas. Ok, en cuanto a lo que son las características de una sutura, vamos a tener que hay características mecánicas y características biológicas. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las mecánicas, vamos a tener lo que es la tenacidad, la elasticidad, el calibre, capilaridad y superficie y fuerza de tensión. Ok, primeramente, cuando hablamos de lo que es la tenacidad, tenemos que la tenacidad o resistencia a la tracción, ¿ok? Tenemos que un hilo de sutura debe tener una proporción adecuada de fibra para que teniendo suficiente tenacidad sean fácilmente manipulables por el cirujano. Por otro lado, tenemos en cuanto a lo que es la elasticidad, vamos a tener que la elasticidad es la capacidad que va a tener el hilo para deformarse y retomar a su posición inicial. Tenemos que un buen hilo no debe elongarse al aplicarse una fuerza, ya que esto supondría la separación de los bordes del tejido suturado. Por otro lado, tenemos lo que es el calibre. Tenemos que en cuanto al calibre, no es más que el grosor del hilo, ¿ok? Y que se va a expresar mediante un número, cada uno de los cuales define un intervalo de diámetro entre un máximo y un mínimo establecidos en función del sistema de calibre utilizado. Por otro lado, tenemos lo que es la capilaridad y la superficie, ¿ok? Tenemos que la capilaridad no es más que la capacidad, ¿ok? De absorción de un líquido a través de un hilo de sutura. Tenemos que los hilos multifilamentos, torcidos o trenzados presentan una gran capilaridad, favoreciendo el paso libre de microorganismos de un medio a otro. Sin embargo, la capacidad de deslizamiento del nudo es mayor en los monofilamentos, debido a la menor superficie de rozamiento que va a presentar. Y por otro lado tenemos lo que es la fuerza de tensión, que es la fuerza por unidad de área del tejido que ejerce dicha sutura, ¿ok? Y que al ser implantada y se expresa en días y en porcentajes. Por otro lado tenemos las características biológicas. En cuanto a las características biológicas vamos a tener, ¿ok? Vamos a tener la siguiente, vamos a tener adherencia bacteriana, reacción tisular y reabsorción. Ok, la adherencia bacteriana. Tenemos que los hilos multifilamentos, debido a su superficie rugosa y a los fenómenos de capilaridad, permiten mayor adherencia bacteriana que los monofilamentos. Esta característica tiene aplicación práctica a la hora de elegir el mejor hilo según se trate de áreas más o menos contaminadas. Por otro lado, tenemos la reacción tisular o histocompatibilidad, ¿ok? Que es tenemos que cualquier hilo va a generar por parte del organismo una reacción tisular o cuerpo extraño. Por otro lado, tenemos la reabsorción, entonces tenemos que la reabsorción no es más que una propiedad según la cual el hilo va perdiendo su resistencia inicial hasta deshacerse. Tenemos que el tiempo de reabsorción varía según el material de sutura. Ok. Ahora, pasamos a lo que son las complicaciones, que es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que para evitar lo que son las complicaciones de una sutura, o complicaciones de la parte quirúrgica, ¿ok? Tenemos que tener una buena técnica de sutura, ¿ok? Bueno, entonces, en cuanto a las complicaciones, vamos a tener que hay muchas. Tenemos lo que es la hemorragia intra-postoperatoria.
tenemos el hematoma, seroma, tenemos lo que es la infección, la dehiscencia, tenemos el granuloma, la necrosis, hiperpigmentación, tenemos muy importante lo que son las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides, que las podemos observar en la imagen que les presento a continuación. Ok, en cuanto a lo que es la hemorragia intra o postoperatoria, vamos a tener que para evitarla debe usarse un vasoconstrictor siempre que sea posible o isquemia digital. Se pueden usar la ligadura de vasos, el bisturí de coagulación, también el bisturí de coagulación y claro, por supuesto, siempre que sea necesario. Tenemos también lo que es la parte del hematoma seroma, ¿ok? Por una deficiente aproximación de tejidos, dejando espacio, esto va a ocurrir por una deficiente aproximación de tejido. Entonces se dejan espacios muertos bajo la capa superficial y es lo que va a producir estos hematomas o seromas, ¿ok? Y lo que va a hacer es que me va a distorsionar la herida y pueden llegar hasta infectarse, ¿ok? Deben evitarse aproximando correctamente al tejido en toda su profundidad. Por otro lado tenemos lo que es la infección. Tenemos que va a haber infección o puede llegar a haber infección tanto del tejido como de los bordes. Puede llegar a evitar la cicatrización correcta. Por otro lado tenemos la dehiscencia. Tenemos que por una incorrecta aproximación de los bordes, por la retirada precoz de los puntos o por el uso de un material inadecuado. Tenemos suturas demasiado finas y puede llegar a requerir otra intervención quirúrgica. Tenemos también los granulomas, que son producidos por reacción del individuo con el material de sutura. Debe retirarse y tratar de limpiar y volver a cerrar la herida. Tenemos por otro lado lo que es la hiperpigmentación. Esta se debe tratar recomendando al paciente que proteja la cicatriz del sol y esto durante al menos un año. El uso de protectores solares hará que la nueva piel tenga una pigmentación no excesiva. Y bueno, tenemos lo que son la cicatriz hipertrófica, que es prominente, pero que respeta los límites de la cicatriz. Suele ser necesario la derivación para cirugía. Ahora, aquí vemos la diferencia de una cicatriz hipertrófica a una cicatriz queloide, que la queloide no respeta límites. Como tratamiento paliativo están lo que son las infiltraciones con corticoides, tenemos los parches de presión y tenemos que hay que tomar en cuenta que en lo que son las personas de raza negra son más propensas a realizar este tipo de cicatrices. Ok, entonces, como ya dije, para evitar estas complicaciones es muy importante lo que son las técnicas, una buena técnica a la hora de realizar una sutura quirúrgica. Entonces, hay que tomar en cuenta efectuar suturas que no estrangulen los tejidos, efectuar la sutura de forma que no queden espacios muertos para evitar hematomas y seromas, afrontar bien los bordes de la herida, pero sin excesiva tensión, siempre estar conformado por un mínimo de 3 nudos y tenemos que las suturas deben abarcar un grosor del tejido tal que los movimientos del paciente no los desgarrará al realizar un esfuerzo. Tenemos por otro lado que los cabos de los nudos deberán tener la suficiente longitud. Buenas tardes. Continuando con el tema número 5 de heridas, suturas y cicatrización, mi nombre es Pedro Requena y les voy a hablar acerca de la clasificación de las suturas. La evolución de las suturas ha llegado a tal punto de refinamiento que existen suturas específicas diseñadas para cada tipo de tejido, lo cual ha traído muchos beneficios debido a que esto disminuye la tasa de infección y proporciona mejores resultados y menos molestias para el paciente. Hablar de la clasificación de las suturas es abarcar un tema un poco extenso. Para comenzar, vamos a hablar su clasificación según el material en absorbibles y no absorbibles. En cuanto a las suturas absorbibles, tenemos que hay de dos tipos principalmente, naturales y sintéticas. En cuanto a las naturales, tenemos que estas son atacables por encima del mismo organismo, lo cual permite su ruptura y participan también en su absorción. Por otro lado, existe una parte negativa de esto, debido a que la puesta en marcha de este sistema enzimático
aparte de atacar a las suturas, también crea una serie de lesiones en los tejidos circundantes. En cuanto a las suturas sintéticas, tenemos que estas son hidrolizadas, es decir, que el agua es la que las va a disolver. Y al ser hidrolizada es menos agresivo para el organismo. Cabe destacar que estas suturas son absorbidas debido a una fagocitosis. En cuanto a las suturas absorbibles naturales, tenemos el catgut. Esta raramente se utiliza en la actualidad y se elaboran principalmente de un colágeno aislado del tejido fibroso de la submucosa intestinal de bovinos y ovinos. En cuanto a esta, tenemos que existen dos tipos, simple y crómico. En cuanto al simple, tenemos que es una sutura de color amarillo, es de colágeno natural y esta pierde su fuerza de tensión de 5 a 10 días. Y normalmente se utiliza para ligar vasos pequeños, grasas o tejido subcutáneo. En cuanto al crómico, tenemos que es de color más oscuro y mantiene los tejidos unidos de 14 a 15 días. Esta se utiliza en planos más resistentes, como por ejemplo las vías biliares y las urinarias. En cuanto a las suturas absorbibles sintéticas, tenemos principalmente estos tres tipos. El ácido poliglicólico, el cual es de color verde, y pierde su fuerza en más de 15 días y normalmente dura unos 80 días. Entre estas podemos encontrar el Dexon S, Dexon 2 y Panacril. También tenemos el ácido glicólico. Este es de color violeta y permanece de 105 a 115 días. Aquí podemos conseguir el Poliglactin 910. Y la polidioxanona, la cual es de color violeta también y dura entre 140 a 180 días. Aquí podemos encontrar el PDS2, Monoplus o Seracin. Estos no son antigénicos ni pirógenos, pero pueden provocar una reacción tisular. Y estos, como expliqué anteriormente, se absorben por hidrólisis y una fagocitosis. Entre este grupo encontramos otros que también son importantes, por ejemplo, los de poliglicano como el Vicryl, el poliéster como el Polisor y la poliquitona como la poliglecaprona. En cuanto a las suturas no absorbibles, tenemos que esta, en el sitio donde se colocan, se encapsulan por un tejido cicatrizal y estas pueden permanecer allí sin causar ningún tipo de reacción o sencillamente se pueden retirar una vez se haya completado el proceso de cicatrización. Entre estas conseguimos 4 tipos: las vegetales, animales, sintéticos y minerales. En la vegetal vamos a encontrar que estas tienen poca fuerza de tensión y se rompen fácilmente. Se puede usar para casi todos los tejidos, para ligar y suturar, pero hoy en día estas están en desuso. En cuanto a las animales, estas presentan una mayor fuerza de tensión que las vegetales, también se puede utilizar en todos los planos, pero esta tiene una mayor respuesta inflamatoria y también puede actuar como un foco de infección, por eso hay que tener cuidado. En cuanto a las sintéticas, tenemos que estas poseen una fuerza de tensión mayor, menor reacción tisular y estas normalmente están teñidas de color azul. Y es muy útil para el cierre de piel y cirugías cosméticas. Y en cuanto a las minerales, tenemos que estas son las más resistentes y son útiles en procedimientos cardiotorácicos y ortopédicos. Estas no se anudan, sino que sus extremos se doblan y se tuercen varias veces. En cuanto a las suturas vegetales, tenemos que estas son de origen de algodón o lino. En cuanto a la sutura animal, es de seda, la sintética puede ser de nylon, poliéster o polipropileno, y la mineral es de un acero quirúrgico inoxidable. En cuanto a las suturas vegetales y animales, tenemos que por un lado la sutura de seda procede de una fila de proteínas del gusano de la seda. Esta es poco elástica y suele producir demasiada reacción tisular. Esta normalmente se utiliza en piel, anastomosis vasculares y arteriotomías. Ligaduras también se puede utilizar en el cerebro, oftalmología y para vías digestivas. En cuanto a las suturas de lino, son formadas por la fibra pericíclica del tallo de este. Estas no poseen un diámetro homogéneo en toda su longitud y normalmente se utilizan en heridas para la que se precise una gran resistencia y larga permanencia en el lugar. En cuanto a las sintéticas y minerales, tenemos por un lado las sintéticas de nylon y polipropileno y por otro lado las minerales de, como lo expliqué anteriormente, un acero inoxidable. En cuanto a las de nylon, tenemos que son utilizadas para sutura de la piel superficial, aponeurosis, sujeción de la pared abdominal, ligamento capsular y suturas tendinosas. En cuanto a las de polipropileno, vamos a tener que estas son de elevada resistencia y mínima reacción tisular. Normalmente se utilizan en cirugías de la piel, reparación de fascias y como malla de refuerzos en hernias y eventraciones.
Y en cuanto a las minerales de acero inoxidable, estas no producen reacción mística y es de gran resistencia al ataque químico. Y como expliqué anteriormente, es la sutura más resistente que existe, pero estas son de un difícil manejo. Ahora, tenemos otro grupo para clasificar las suturas, que es según el número de hebras, en monofilamentosas y multifilamentosas. En cuanto a las suturas de monofilamento, vamos a tener que estas tienen una estructura física unitaria de hilos muy finos, uniformes y homogéneos. ¿Cuáles son sus ventajas? Presentan una menor resistencia, presentan un menor riesgo de infección y la cicatrización es mínima. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Son de manejo difícil, normalmente vuelven rápido a su forma original, es decir, tienen una buena memoria, y estas precisan más nudos para que no se deshaga la sutura. Por ejemplo, el polipropileno. En cuanto a las suturas multifilamentosas, estas están formadas por hebras de hilos monofilamentosas torsionados o trenzados entre sí, y aparentemente parecen como una sutura monofilamentosa. Sus ventajas es que estas presentan mayor resistencia a la tensión, menor riesgo en caso de torsión, mayor flexibilidad y mayor facilidad para el manejo. En cuanto a su desventaja, presentan un mayor riesgo de infección, la cicatrización es mayor, mayor resistencia al paso de los tejidos y presentan efecto sierra, es decir, que a medida que van pasando por los tejidos van desgarrando o cortando. Por ejemplo, la seda o el catgut. Ahora, el último grande grupo que las abarca es dependiendo de su calibre. Vamos a tener que a menor calibre, más fino será el hilo. Es decir, que mientras más aumentan los ceros, el hilo va a ser más delgado. Por ejemplo, si tenemos una que es número 4, esta va a ser mucho más grande que una que tenemos que sea 4 ceros, por ejemplo. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Esto nos sirve debido a la localización en donde vayamos a realizar la sutura. Debemos utilizar una hebra más o menos delgada. ¿A qué quiero llegar con esto? Si vamos a suturar la cara, un tipo de sutura superficial, usaremos suturas de 4,0 a 7,0. Sin embargo, si vamos a suturar un espacio como el tronco, vamos a utilizar suturas más gruesas, como de 2,0 a 5,0. Gracias. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la esterilización de las suturas. Primero, debemos recordar que la esterilización es un método por el cual se logra la eliminación de los microorganismos que se encuentran en los objetos inanimados que se emplean en las prácticas quirúrgicas, como lo son la instrumentación, como las tijeras, bisturís, pinzas, también los materiales de sutura, guantes, paños, compresas, entre otros. Aquí se debe tratar en lo posible de no deteriorar dichos instrumentos. Cuando se habla de una esterilización adecuada, debemos considerar varios aspectos, como por ejemplo que el agente esterilizante llegue a todo el área de superficie de los objetos a esterilizar. Debemos seleccionar adecuadamente de acuerdo a los componentes que elabora o que tienen los objetos a esterilizar. Y una vez que se tenga o que se posea estos aspectos, vamos a determinar el tiempo necesario que necesitan estos métodos de esterilización para eliminar todos los microorganismos, incluyendo las esporas que se encuentran en ellos. Vamos a tener aquí agentes esterilizantes, vamos a tener agentes físicos y agentes químicos. Entonces, en los agentes físicos vamos a encontrar los que son por calor o radiación. En los agentes por calor encontramos el calor húmedo, que aquí vamos a tener el autoclave que utiliza vapor de agua y presión. Y el calor seco, que vendría siendo el horno y utilizan aire caliente. Y luego tenemos las radiaciones, que aquí vamos a encontrar las microondas o las radiaciones ionizantes, como lo son las radiaciones gamma. En los agentes químicos encontramos los no gaseosos como el óxido de etileno, en los gaseosos como los aldehídos, ácidos paracéticos y peróxido de hidrógeno. En el caso de la esterilización de sutura, los materiales que la conforman son termosensibles, por ende no vamos a utilizar agentes por calor. Aquí se van a utilizar agentes como los químicos, los más utilizados vendrían siendo el óxido de etileno y la radiación por rayos gamma. Ok.
Ahora vamos a hablar sobre las conductas especiales. Teniendo en cuenta toda la información mencionada con anterioridad, vamos a tener unas pautas básicas de tratamiento. La primera, vamos a priorizar el tratamiento de las lesiones. Por ejemplo, el cierre de la herida, por más llamativa que parezca, no es de urgencia vital. La segunda, debemos decidir el momento adecuado o oportuno para el cierre de las heridas. Aquí debemos evaluar dos aspectos, como son la pérdida tisular importante y el grado de contaminación. Por ejemplo, cuando tenemos una herida con pérdida importante de tejido que nos dificulta el cierre primario sin tensión, y aunado a esto se le agrega que no se posee la experiencia necesaria o el conocimiento necesario en las técnicas de cirugía plástica para compromiso tisular, entonces se recomienda que se use o que se haga un aseo quirúrgico y se deje la herida abierta para diferir el cierre, con cierre diferido. Ahora, en el grado de contaminación, vamos a tener como línea general que toda herida que tenga una evolución de mayor de 6 horas hasta 24 horas, por ejemplo en la cara, no se debe cerrar. Entonces, también cuando tenemos heridas sucias contaminadas, como lo son en el caso de las heridas por armas de fuego, por mordeduras de animales, heridas que posean múltiples cuerpos extraños en su interior o heridas secundarias a quemadura, estas tampoco se deben cerrar de inmediato. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, en estos casos podemos dejar la herida abierta y realizar un cierre secundario, o también podemos realizar un cierre diferido a los 3 o 7 días, o también se puede hacer un aseo quirúrgico con afrontamiento mínimo de los bordes. Aquí también se debe tener una cobertura antibiótica y se debe mantener vigilado al paciente. Otro aspecto que tenemos que tener en consideración vendría siendo implementar la infraestructura adecuada para el manejo de las heridas, según la complejidad del caso. Otro aspecto sería decidir el tipo de anestesia que se necesita, como por ejemplo anestesia local, anestesia general o anestesia regional. El quinto pauta sería determinar si la herida necesita o no, o qué es lo que necesita esa herida. Por ejemplo, puede necesitar una curación, un cierre cutáneo o necesitar un aseo quirúrgico. El número 6 sería decidir la técnica de cierre de la herida, respetando el orden lógico de la simplicidad o la complejidad. Por ejemplo, aquí podemos realizar un cierre simple con afrontamiento de los bordes, o también se puede realizar técnicas más elaboradas, dependiendo del caso, claro, de injertos de piel, colgajos locales, colgajos a distancia, colgajos microquirúrgicos. Por ejemplo, los dos primeros que mencioné los puede realizar un médico general y los últimos los puede realizar el médico cirujano. Ahora vamos a hablar sobre los factores técnicos a considerar para lograr un mejor resultado estético y funcional. Entonces, aquí debemos evitar las lesiones tisulares, la tensión tisular, perdón. Debemos suturar la herida por planos para evitar las invaginaciones y alguna otra deformación. Debemos elegir adecuadamente el tipo y grosor del material de sutura, privilegiando lo reabsorbible para planos profundos y las no reabsorbibles para planos cutáneos. Las suturas firmes se va a utilizar para planos aponeuróticos, como por ejemplo van a ser las suturas 1-0 y las más finas para planos para la piel, como para la piel. Aquí vamos a encontrar las suturas de 3-0 hasta las 6-0 que se pueden utilizar. Luego, por último, tenemos que decidir correctamente cuándo realizar una sutura cutánea continua o por puntos separados. En esta decisión debemos evaluar otros aspectos más, como lo serían el grado de contaminación de la herida, la calidad y tranquilidad de la hemostasia y la importancia estética. Por ejemplo, en los dos puntos primeros debemos realizar puntos separados. ¿Por qué? Porque estas son heridas que necesitan un rápido abordaje, por lo general drenajes, limpieza, entre otros aspectos.
Y las suturas continuas intradérmicas son las más estéticas. Este es un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta, la estética, pero no siempre se puede realizar este tipo de sutura. Para poder realizar este tipo de sutura se necesita una serie de condiciones que debe cumplir esa herida, como por ejemplo baja contaminación y una escasa posibilidad de sangrado local. Gracias.